Líderes, bienvenidos a este capítulo 10 del podcast donde vamos a hablar de la gestión de la atención. La atención está presente en todas partes, en todas las organizaciones, en todos los equipos, en todos los líderes y en las personas que conforman el equipo también. ¿Qué pasa con la atención? Pasa que de repente el equipo se tensiona más de lo que debería estar o el equipo está más relajado de lo que debería estar para cierto desafío. Como ya vimos en otros capítulos, existen dos tipos de problemas. El problema técnico, que es el problema que nosotros sabemos resolver, que el equipo sabe resolver, que podemos elaborar un plan, establecer una fecha en la cual se va a resolver y cómo se va a resolver. Y por otra parte tenemos los problemas adaptativos, que son problemas de los cuales nosotros no tenemos conocimiento certero de cómo solucionarlo. Hay incertidumbre en el desafío y por supuesto no podemos elaborar un plan exacto de cómo se va a resolver, sino que durante el camino que se resuelve se va encontrando la mejor forma de resolverlo y se va aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los problemas son técnicos, no ocurre tanta tensión en el equipo. La tensión no está relacionada con el desafío que se está resolviendo. Ahora, cuando el problema es adaptativo, lo que pasa es que la tensión sube. Y por lo tanto también sube el desequilibrio dentro de la organización. Este desequilibrio se puede ver demostrado en cómo las personas empiezan a cambiar de ánimo, empieza a aumentar el miedo o empieza a aumentar la rabia, empiezan a aumentar los conflictos, las renuncias, los despidos, etc. Entonces se vuelve fundamentalmente importante gestionar esta tensión para que el desequilibrio no genere consecuencias negativas para la productividad del equipo o la productividad de la organización completa. Así que eso lo voy a explicar en un gráfico. Entonces, según este gráfico, como lo ven, aquí hay un eje en el cual se establece una relación entre el desequilibrio de la organización o el equipo en función del tiempo. Entonces, cuando comienza la resolución del problema o el proyecto en sí, el proyecto comienza con un desequilibrio bajo porque las personas aún no asimilan el desafío que se viene y luego esa tensión se ve aumentada cuando ya empiezan a entender de qué trata. Esta tensión empieza a aumentar a un desequilibrio alto del equipo. Empiezan las personas a sentirse en incertidumbre, sin saber bien lo que tienen que hacer, sin saber lo que depara el futuro, con ciertas sensaciones de que pueden perder el trabajo, etc. Y ese desequilibrio es responsabilidad del líder bajarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el problema es técnico, el líder lo baja hasta acá. Lo baja hasta acá y el desequilibrio es muy bajo cuando el problema es técnico. Pero cuando el problema es adaptativo, el desequilibrio se mantiene alto. ¿Por qué? Porque la tensión se mantiene alta. Ahora, hay un punto intermedio en que hay abstención del esfuerzo. Esto pasa cuando el problema se cree que es técnico, pero en verdad es adaptativo. Y por lo tanto las personas no asumen el esfuerzo que debieran para solucionar este problema adaptativo. Y lo más probable es que este proyecto fracase o tenga consecuencias que no se esperaban. Entonces el equipo piensa que es un problema técnico, pero en verdad es un problema adaptativo. Y por lo tanto hay una abstención del esfuerzo. O sea, no se esfuerzan todo lo que podrían esforzarse. Y por lo tanto el desequilibrio es bajo, pero una vez que termina el proyecto, esto puede explotar en cualquier cosa. Ahora, cuando el problema es adaptativo, esta línea es el límite de la atención. Y esta de abajo es el umbral de aprendizaje. Entonces la atención varía entre el umbral de aprendizaje, o sea, entre que la atención llega a tal nivel donde yo empiezo a aprender, y el límite de la atención, que el límite es el miedo que paraliza al equipo. El límite de la atención es cuando la atención es tan alta que el equipo abandona el barco o piensa en salir del equipo, en renunciar, o buscar otras opciones, etc. Entonces, entre el límite de la atención y el umbral de aprendizaje se encuentra justo la escala productiva del estrés, que es el intervalo de tensión que yo necesito dentro del equipo como líder para que el equipo sea productivo. Bajo el umbral de aprendizaje, las personas no son tan productivas porque no están aprendiendo algo nuevo. Y ya que estamos en un desafío adaptativo, lo ideal es que las personas aprendan junto con el desafío.
Y sobre el límite de la atención, las personas se bloquean y por lo tanto se vuelven menos productivas, empieza a apoderarse de ellos la emoción por sobre la razón. Entonces, para mantenerse en este rango productivo, la atención debe controlarse y por lo tanto cuando suba la atención, el líder tiene la tarea de bajar la atención. Algunas de las formas de bajar la atención, por ejemplo, son comunicar, hacer que el equipo comunique también la ira, el miedo y la incertidumbre. Estas son 3 emociones que se apoderan de las personas cuando aumenta la tensión. Por ejemplo, con la ira, las personas empiezan a tener rabia, a tener muchos conflictos con otras personas, o tener rabia con los jefes, o con el proceso, o con la empresa en sí. También con los miedos, las personas tienen miedo de perder cosas que ya tienen, por ejemplo, cargos, o perder sueldos, o perder el empleo. Y la incertidumbre también se apodera de ellos. Entonces, poder hablar sobre estos temas y sacarlo a flote, verbalizarlo, va a ayudar mucho al equipo a disminuir la tensión. Otra forma de disminuir la tensión es ralentizar el proceso. Cuando la tensión está muy alta, la rapidez del proceso hace que la tensión pueda aumentar más aún. Entonces se vuelve una estrategia importante para los líderes tener la habilidad de ralentizar el proceso, de poder dar más holgura, conseguir más tiempo para ejecutar las mismas actividades o conseguir mayores recursos para así hacer el proceso un poco más lento. Tercero, hacer que las personas se enfoquen en cosas que tienen en común. Entonces, si el equipo tiene en común valores, por ejemplo, como la amabilidad o, por decir así, la gracia, hablar sobre ello y notar que entre ellos tienen cosas en común es una forma de disminuir la tensión. Eso, acompañarlo también con un plan a largo plazo, poder comunicarle al equipo que la tensión que está viviendo ahora no va a ser para siempre. Es una tensión que se está abordando ahora y que luego esa tensión se va a transformar en beneficio para todos, para la organización, para todo el equipo. Es la tercera forma de disminuir la tensión. Entendiendo las formas para disminuir la tensión cuando ésta se ve muy aumentada, ahora nos falta entender cómo aumentar la tensión cuando ésta baja. El equipo debe entender que esto es un problema adaptativo y no es un problema técnico. Debe tomar este problema en la seriedad que lo requiere. Y por lo tanto, cuando esta tensión baje demasiado, el líder es el encargado de subirla. Una forma de subir la tensión es tomar actividades que estén relacionadas con el desafío adaptativo. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de todo el proyecto, si el equipo está enfocado en actividades que ellos ya saben resolver, que ya tienen experiencia haciéndolo, es importante asignarle actividades en las cuales ellos nunca han trabajado, o actividades que ellos ven con mayor incertidumbre que no saben cómo resolver. Eso hace aumentar la tensión en el equipo. Otra forma de subir la tensión cuando el equipo no está tomando esa tensión que necesitamos para que logre esa productividad es hacer que ellos tomen mayor responsabilidades. Por ejemplo, hacerlos responsables de personas o equipos o actividades que nunca habían sido responsables es una forma de subir la tensión. Por ejemplo, una persona que siempre ha hecho, por ejemplo, un diseño de algo, siempre ha trabajado diseñando algo para alguien, hacerla que esa persona esté a cargo del equipo de diseño hace que su tensión suba automáticamente. La tercera forma para aumentar la tensión es el momento en que la tensión está baja, sacar a flote los conflictos de los cuales no se han hablado con anterioridad. En muchas ocasiones y muchos tienden los equipos a esconder los conflictos para no ser abordados y por lo tanto es el líder el encargado de sacar a la superficie estos conflictos para ser abordados y así poder generar la tormenta que luego te va a llevar a la productividad mayor del equipo. Entonces, sacar los conflictos a flote cuando la tensión es baja es una forma de aumentar la tensión y así resolver conflictos pendientes. Así resolvemos los dos problemas en el mismo momento. Entonces, estas son las formas de disminuir y de aumentar las tensiones dentro del equipo que te van a permitir llevar un desafío adaptativo, la tensión dentro de un rango productivo que va a hacer que tu equipo tenga mayores resultados y mayores beneficios. Así que dejen en comentarios si es que les ha pasado alguna de estas situaciones
y así también poder comentar con ustedes las situaciones que yo he vivido también. Así que eso, saludos líderes.